¿Un caso penal en California puede cambiar antes de llegar a juicio? Sí, y muchas veces las decisiones más importantes empiezan en una conferencia previa al juicio. Hola, soy Michael Levinson. En este video vamos a explicar qué ocurre en una conferencia previa al juicio en un caso penal de California, por qué estas reuniones pueden influir tanto en el resultado del caso y qué papel cumple un abogado de defensa criminal durante esta etapa. Cuando alguien recibe documentos de la corte, es común ver términos como pretrial conference, settlement conference, trial readiness conference o audiencia previa al juicio. Para muchas personas esos términos suenan técnicos, rutinarios o incluso administrativos, pero en la práctica esta etapa puede ser una de las más importantes del caso. Una conferencia previa al juicio ocurre después de la lectura de cargos, conocida como arraignment, y antes del juicio. En esta fase, la defensa, la fiscalía y en algunos casos el juez revisan el estado del caso, hablan sobre la evidencia, discuten asuntos legales pendientes y evalúan si el caso puede resolverse sin necesidad de un juicio. Esto no significa que el caso esté decidido automáticamente. Tampoco significa que aceptar un acuerdo sea obligatorio. Significa que el caso entra en una etapa estratégica. Aquí se analiza qué pruebas existen, qué problemas legales pueden afectar esas pruebas, qué riesgos tiene cada parte y qué opciones reales existen para avanzar. En California, las actividades previas al juicio incluyen tres temas principales. Primero, el intercambio de información, conocido como discovery o descubrimiento de pruebas. Segundo, las mociones, que son solicitudes formales para que el juez tome una decisión sobre un punto legal. Y tercero, las conversaciones para determinar si existe una resolución posible, como un acuerdo negociado o una preparación más definida para juicio. El descubrimiento de pruebas es fundamental. En un caso penal, la Fiscalía debe entregar cierta información relevante a la defensa, como reportes policiales, declaraciones, evidencia física, grabaciones u otros materiales relacionados con el caso. La defensa también puede tener obligaciones de divulgación en ciertas circunstancias. El objetivo es que las partes no lleguen al juicio sin conocer la evidencia básica que se usará en el proceso. Cuando el descubrimiento está incompleto, llega tarde o contiene problemas importantes. La defensa puede plantear esos asuntos en una conferencia previa al juicio. A veces, el problema se resuelve con una nueva fecha para entregar información. En otros casos, puede requerirse una moción formal ante el juez. La forma en que se maneja la evidencia en esta etapa puede afectar la estrategia completa del caso. Otro punto importante son las mociones previas al juicio. Una moción puede pedirle al juez que excluya evidencia, que revise si hubo una violación constitucional, que ordene la entrega de información, que considere la desestimación de ciertos cargos o que resuelva otro problema legal antes de que el caso avance. Por ejemplo, una moción para suprimir evidencia puede presentarse cuando la defensa sostiene que una búsqueda, una detención, una interrogación o la obtención de cierta prueba violó derechos constitucionales. Si el juez está de acuerdo, esa evidencia podría quedar fuera del juicio. Eso puede cambiar la fuerza del caso de la Fiscalía y en algunos casos cambiar completamente la dirección de la negociación. Las conferencias previas al juicio también son el espacio donde suelen discutirse posibles acuerdos. En California, una forma común de resolver un caso penal es mediante un plea agreement o acuerdo de declaración. En términos generales, esto puede implicar que la persona acusada acepte declararse culpable o no contestar a ciertos cargos, a cambio de una resolución específica, una recomendación de sentencia, la desestimación de otros cargos o una modificación de las consecuencias legales. Es importante entender algo. Un acuerdo no pertenece al abogado, a la fiscalía ni al juez. La decisión final de aceptar o rechazar una oferta pertenece a la persona acusada. El abogado defensor tiene la obligación de comunicar las ofertas de la fiscalía, explicar los riesgos, analizar las posibles consecuencias y dar orientación profesional. Pero comunicar una oferta no significa recomendarla automáticamente. Muchas veces
simplemente significa que el abogado está cumpliendo con su deber de informar lo que está sobre la mesa. En una conferencia previa al juicio, el abogado defensor puede usar la información disponible para negociar desde una posición más clara. Eso puede incluir debilidades en la evidencia, problemas con testigos, inconsistencias en los reportes, dudas sobre la legalidad de una búsqueda, factores personales relevantes, falta de antecedentes, participación limitada, cumplimiento con tratamiento, restitución, circunstancias atenuantes o cualquier otro elemento que pueda influir en la forma en que se analiza el caso. No todas las conferencias terminan con un acuerdo. A veces, la conferencia solo sirve para confirmar que la Fiscalía aún debe entregar evidencia. Otras veces, se fija una fecha para una moción. También puede ocurrir que las partes no estén cerca de una resolución y el caso continúe hacia juicio. Pero incluso cuando no se resuelve nada ese día, la conferencia puede servir para definir la estrategia y preparar el siguiente paso. También existen distintos tipos de audiencias o conferencias relacionadas con esta etapa. Una conferencia de Estado revisa si el caso está avanzando correctamente. Una conferencia de resolución se enfoca más en posibles acuerdos. Una conferencia de preparación para juicio analiza si ambas partes están listas, qué testigos podrían comparecer, cuánto podría durar el juicio y qué asuntos deben resolverse antes de seleccionar un jurado. Una audiencia de moción es más formal y se concentra en una cuestión legal específica. La terminología puede cambiar de un condado a otro. Algunas cortes usan nombres diferentes para etapas similares. También puede variar la práctica local. En algunos lugares, el juez participa activamente en las conversaciones. En otros, las discusiones ocurren principalmente entre la Fiscalía y la defensa. Por eso, conocer el procedimiento local es una parte importante de la representación penal. Para una persona que enfrenta un proceso penal, esta etapa puede sentirse confusa porque no todo ocurre en una audiencia pública larga y formal. A veces, el abogado entra y sale del área de la corte. A veces, habla con la fiscalía en el pasillo. A veces, el juez se reúne con los abogados. Y muchas veces, la persona acusada no escucha cada conversación en tiempo real. Eso no significa que no importe. Al contrario, muchas decisiones importantes se forman durante estas conversaciones. Por eso, es esencial que exista comunicación clara entre la persona acusada y su abogado. Antes de una conferencia previa al juicio, el abogado debe conocer los hechos, revisar la evidencia disponible, entender los objetivos del cliente y anticipar los riesgos. Después de la conferencia, debe explicar qué ocurrió, qué ofertas se hicieron, qué fechas se fijaron, qué información falta y cuáles son las opciones razonables para seguir adelante. Una conferencia previa al juicio puede llevar a varios resultados. El caso puede resolverse mediante un acuerdo. Algunos cargos pueden modificarse o desestimarse. El juez puede fijar una audiencia de moción. La fiscalía puede entregar evidencia adicional. La defensa puede pedir más tiempo para investigar. El caso puede remitirse a un programa alternativo, si la ley y las circunstancias lo permiten, o puede continuar hacia juicio. En ciertos casos, los programas alternativos pueden ser importantes. Dependiendo del cargo, los antecedentes, la elegibilidad legal y las prácticas del condado, puede existir la posibilidad de desvío, tratamiento, programas de salud mental, educación, restitución u otras opciones. No todos califican. No todos los casos son apropiados para ese camino. Pero un abogado defensor puede identificar si una alternativa está disponible y si tiene sentido dentro de la estrategia general. También hay que recordar que llegar a juicio no siempre es negativo, y resolver un caso antes de juicio no siempre es positivo. La decisión depende de la evidencia, los riesgos, las consecuencias, los objetivos del cliente y la ley aplicable. Un buen análisis no se basa en miedo ni presión. Se basa en información, estrategia y una evaluación honesta de las opciones. La conferencia previa al juicio es, en muchos sentidos, el punto donde el caso penal deja de ser solo una acusación escrita y empieza a tomar forma real. Aquí se evalúa qué puede probar la fiscalía, qué puede disputar la defensa, qué problemas legales existen y qué resultado podría ser posible antes de que un jurado escuche el caso. En nuestra firma entendemos que lo que ocurre antes del juicio puede ser tan importante como lo que ocurre dentro del juicio. La preparación temprana, la revisión cuidadosa de la evidencia,
la identificación de violaciones constitucionales y una negociación estratégica pueden influir significativamente en el rumbo de un caso penal en California. Para quienes buscan orientación legal después de recibir una citación, una denuncia penal o una fecha de corte, es importante hablar con un abogado de defensa criminal lo antes posible. Cada caso depende de sus hechos específicos, el condado, los cargos, la evidencia y los objetivos de la persona involucrada. Este video es solo información general y no constituye asesoría legal. Si necesita orientación sobre un caso específico en California, puede comunicarse con nuestra firma para una consulta. Si este video le resultó útil, suscríbase al canal para más análisis legal, claro y profesional sobre defensa criminal en California. Entender el proceso no elimina el estrés de un caso penal, pero sí ayuda a tomar decisiones con más claridad. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo análisis legal. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.